Ahora vamos a revisar el origen del tarot evolutivo jodorowskiano. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el tarot evolutivo es un movimiento que aparece como una evolución natural, evolución histórica, que observamos dentro de lo que es el uso del tarot. Es decir, el tarot ha tenido diferentes formas de uso. Primero comenzó como un juego, después como un objeto de estudio por parte de la escuela esotérica. Después se fue popularizando con la aparición de la New Age y tarots que ofrecían ser unas vías de autoconocimiento. Y bueno, efectivamente el tarot evolutivo es una de esas líneas de desarrollo personal o autoconocimiento. Por lo que podemos decir que este tarot evolutivo es algo que le pertenece al tarot, a su evolución, y que no es autoría de ninguna persona, pero en esa forma de uso se encuentran diferentes escuelas. Una de ellas es la jodorowskiana. Entonces, ¿qué es el tarot evolutivo jodorowskiano y cómo surge? Como te contaba antes, esto representa un viaje que ha tenido Alejandro Jodorowsky en su vida, y en su vida ha vivido una experiencia con el tarot. Primero podemos situarnos en su juventud. Él cuenta que a los 24 años empezó a tener un encuentro con el tarot ya de manera más estable, y lo podemos situar cuando él, después de irse de Chile, llega a Francia y él empieza a estudiar la pantomima, y después entra a la escuela de Marcel Marceau. Ahí ya comienza su fascinación por el tarot y empieza a coleccionarlo. Él dice que llegó a coleccionar cerca de 1500 o más de 1500 tarots, y muy vinculado a un objeto de admiración, de estudio, pero del cual él se sentía no cercano y que no conocía. Sin embargo, él tenía una ferviente admiración por el mundo de los surrealistas, en particular por André Breton y el movimiento surrealista, y él consideraba que este grupo tenía una visión del mundo y del arte que era algo que a él le interesaba, y era la propuesta de superar la barrera de la conciencia y entrar en contacto con el inconsciente. Entrar en esa puerta que permitía llegar a una realidad que era más plena que la realidad regida por la conciencia ordinaria. Entonces, con ese ánimo y con ese espíritu, él vio que habían personas dentro del movimiento surrealista que utilizaban el tarot. La primera de ellas fue Leonora Carrington, con la cual él tiene un encuentro con ella, donde que lo relata en un libro, La Vía del Tarot, donde ella le pide que le describa cada una de las cartas del tarot, a lo cual él escribe cada uno de esos, de lo que ve en cada una de esas cartas, los 22 arcanos mayores, y Leonora le dice: bueno, a eso que tú dices es el tarot. El tarot es un camaleón, lo que tú ves es el tarot. Luego de eso, Leonora Carrington le regala un mazo Rider White, el cual él lleva muy contento a mostrárselo a André Breton en París, y André Breton le dice que el mazo que tiene con esas imágenes no representa la búsqueda surrealista, ya no representa esa búsqueda por ir a eso desconocido. Y ahí André Breton le dice que el único tarot que está más bien relacionado con esa búsqueda es el tarot de Marsella, porque sus cartas, sus dibujos representan o contienen ese misterio, ya son una puerta donde hay algo más de lo evidente o aparente. Y con eso Jodorowsky se siente animado a deshacerse de su colección de tarot y empezar un verdadero estudio de el tarot, reconociendo que André Breton no
no es alguien que conoce el tarot. Y Leonora Carrington conoce este tarot, usa los elementos del tarot, pero no trabaja con este otro tarot que es el tarot de Marsella. Entonces él empieza a hacer una búsqueda, empieza su viaje interior hacia comprender lo que es el tarot. Entonces, si lo podemos situar históricamente, podemos decir que en 1974 Jodorowsky empieza con lo que para él es su inicio en el estudio autodidacta o el estudio dirigido, donde él reconoce al tarot como el maestro y él se involucra en aprender sobre el tarot, ¿ya? Entonces él había dejado México, se estaba radicando en París nuevamente, estaba haciendo una película que se llama Dune, que fue una película que no terminó, pero que él estaba viviendo un momento muy importante creativamente, y además empezó a dedicarse a desarrollar esa parte, podemos decir, la esotérica, o de su viaje interior, o sus estudios relacionados con su camino espiritual. Y él empieza a tomar cursos con diferentes personas, y además de eso empieza a estudiar el tarot, en particular a través del estudio de libros de las personas que han leído, las personas durante la historia que escribieron sobre el tarot. Él se dedica, dice que lo hace durante 2 años. En una entrevista, en un live, dice que lo hizo durante 7 años. Y eso comenzó todo en 1974. Y además él dice que empezó a memorizar las imágenes del tarot, ¿ya? Estas imágenes que eran imágenes incomprensibles, como le decía André Breton, él empieza a memorizarlas, ¿ya? Porque él empieza a hacer un trabajo con el tarot, donde el tarot tenía que entrar en su inconsciente personal para permitir ser una nave que le permitiría viajar por su inconsciente más allá. ¿Ok? Entonces, pasó el tiempo, dedica este tiempo de estudio, de dedicación, y llega un minuto donde ya pasaron varios años, y él en 1980 entra en quiebra, ya una película que estaba desarrollando no le pagaron. Él dice que el productor quebró o lo estafó, y esta película se llama Tusk, y se dedica a leer el tarot. No tiene nada con que más mantenerse, le pide un préstamo a un amigo y empieza a dedicarse a leer el tarot. Y dice que durante 3 años estuvo leyendo el tarot para mantenerse. ¿Qué más sabemos de esto? Dice además que él estuvo un tiempo dedicado, ya cuando estaba comprometido con el proceso de la lectura de tarot, porque ahí él pasa por una primera fase donde él trata de integrar el tarot en sí, donde junto con leer los libros que les comentaba antes, junto con memorizarlo, empieza a realizar actos donde va integrando el tarot en su vida. Vestirse de los arcanos, hablar como hablarían los arcanos, hacer que las imágenes y los objetos, todo lo que representa cada una de las imágenes, hable. Cuando empezó a poder fluir con estas cartas, él después empezó un trabajo que era orientado a la lectura a otras personas. Y ahí dice que se dedicó durante 2 años y después más tiempo a leer a personas enfermas los fines de semana. Después de que hizo este proceso y que siguió trabajando con otras personas que les enviaban, y todo esto de manera gratuita, empezar a dar cursos y talleres. Es decir, él va llevando una evolución donde va cambiando su manera de relacionarse con el tarot, va cambiando su manera de trabajar con el tarot, y él va explorando diferentes caminos, ¿ya? Primero integrar el tarot,
después tener que usar el tarot para sostener su vida económica, material, pero también después llevándolo a un viaje de autodescubrimiento basado en las otras personas, cómo llevar el tarot como un medio para conectarlo con la terapia. Ya él dice que en ese periodo, cuando estuvo leyendo 2 años a estas personas enfermas, él va creando lo que es la tarología, que es este estudio y forma de leer el tarot para solucionar enfermedades. Y él parte con enfermedades físicas, después psicológicas, y ahí va trabajando con las diferentes personas que van llegando. ¿Okay? También podemos decir que su trabajo y su método de trabajo también se constituye como ciertos hitos que se van consagrando. Entonces, uno de ellos es que él dice que durante más de 30 años él realiza lecturas gratuitas y genera sus cabaret místicos, que son encuentros semanales. También las lecturas son semanales, donde lee gratuitamente y hace estas charlas y ejercicios con más personas, donde van trabajando diferentes situaciones que les traen las mismas personas. Entonces él pone ahí a disposición el tarot, el árbol genealógico, la psicomagia, para hacer un trabajo con las personas. Después, con el tiempo, y luego de estos 30 años de este trabajo, aparece otro momento que consagra este trabajo que tiene Jodorowsky con el tarot, que es una alianza con Philippe Camoin, donde ellos en conjunto, partiendo de la hipótesis que existió un tarot original, ellos restauran el tarot, es decir, crean un tarot imaginando que ese tarot es el original, y para eso hacen una investigación histórica y incorporan nuevos elementos que no están en la historia, pero que para ellos está dentro de la lógica que expresa el tarot. Y ese es el tarot restaurado de Jodorowsky Camoin. Y después, ya para finalizar, este sería como lo último que él ha ido haciendo en toda esta trayectoria con el tarot. Escribe un libro de tarot que se llama La Vía del Tarot, escrito con Marian Costa, donde le explica todo su enfoque con el tarot. Y bueno, también genera otro libro que se llama Yo el Tarot, donde escribe poesía que dirían los arcanos mayores sobre sí. Y ya la última contribución que él realiza es la escuela de tarot gratuita e iniciática que realiza por Facebook, que es un espacio donde él ha compartido un montón de ejercicios, recursos, anécdotas, y ha dado espacio a muchas personas que puedan participar y aprendiendo lo que es el tarot y entrando en este mundo. Entonces, ¿cuál es el origen del tarot evolutivo jodorowskiano? Es toda esta biografía que él ha tenido con el tarot, que parte en Jodorowsky, pero que no se detiene ahí. Continúa con la escuela jodorowskiana, que es lo que te voy a contar a continuación.